Así es, Palomo, y vamos a hablar de un tema muy especial porque la pérdida de un ser querido, aparte del dolor que produce obviamente en toda la familia, también tiene un proceso del cual el día de hoy vamos a hablar con Nefertiti, que nos explicará un poquito más referente a la pérdida del ser querido. Claro. Es doloroso despedirse y cerrar ese ciclo, realmente cuesta muchísimo. Sí, Buen día, ¿cómo estás? muy buenos días, muchas gracias. Efectivamente, claro que es doloroso y ojalá que realmente todas las personas trabajaran en cerrarlo, ¿no? Pero de manera adecuada y con responsabilidad y obviamente pues acompañados a lo mejor de un terapeuta, ¿no? Un profesional. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de pérdidas a veces pensamos que solamente se pierde el ser querido, pero también uno se puede perder con ese dolor. Y cuando entendemos que podemos transformar esa pérdida es cuando encontramos sentido también incluso a nuestra vida, ¿no? Así mismo, si uno realmente a raíz de que pierde un ser querido, podemos perdernos detrás de ello porque no queremos soltar los recuerdos, las situaciones, los momentos difíciles, también los momentos felices, claro, que cada día nos recuerda. Y si teníamos ese diario, ese acompañamiento diario de esa persona, nos cuesta más. Claro, cuesta mucho más y es que a veces las personas evitan sentir, evitan tener este dolor. El dolor, bueno, no lo podemos dejar en ninguna etapa de nuestras vidas. El dolor es necesario, el sufrimiento es opcional. La cosa es que no te quedes sufriendo, pero sí, uno de los primeros pasos para que tú puedas aceptar este proceso, llevarlo, es sentir el dolor. Es aceptar. Primero es sentirlo, dejarte sentir. Sí, mucha gente no lleva este proceso porque dice, no, me va a doler, el recordarlo me duele, pero es justamente parte del proceso el recordarlo. ¿Qué pasa? Que uno a veces va a terapia y dice, no, no me funcionó. ¿Por qué? Te lo voy a poner así como ejemplo. Sí. A veces tienes la herida en el codo, ¿verdad? Y tú vas con el médico y le enseñas el dedo. Entonces te empieza a revisar el dedo, no encuentra nada y dices, no, ya fui al médico, no me sirvió y me sigue doliendo. Bueno, a ver, dime, ¿qué le mostraste? Pues la verdad es que le mostré el dedo porque no quise que me tocara el codo porque me está doliendo. Entonces, a veces eso llega a pasar con unas personas que llegan a ir a terapia, pero no se permiten soltar, no se permiten sentir. ¿Por qué? Pues porque tienen ese temor al dolor. ¿Y qué pasa? Pues obviamente siguen con ese proceso y se puede alargar mucho este duelo, incluso se puede hacer enfermizo. No recuerdo el nombre, discúlpenme, pero bueno, si dura mucho, entonces hasta pueden ser enfermedades. Aquí la cosa es que se permitan sentir y que cambien su pregunta. Muchas personas también preguntan, ¿por qué pasó? ¿Por qué se murió? ¿Por qué él? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Exactamente. Pero a lo mejor si cambias la pregunta a ¿para qué? Quizá le encuentres sentido a esa pérdida. Una consulta, ¿el llorar hace bien? Uy, sí. Es súper liberador. Expresas todos tus sentimientos, es liberador, como dices, y aparte de liberar esos sentimientos reprimidos, te sacas ese peso de encima. Claro, de momento, sí, porque uno no deja de llorar. Incluso cuando ya hayas aceptado la pérdida, cuando hayas tenido tu proceso de duelo, en algunas ocasiones tú puedes recordar y lloras, pero aquí el dolor ya no es lastimoso, ¿sí? Puedes seguir recordando a la persona, pero sin dolor. Muchas personas, muchos pacientitos que tengo, llegan y me dicen, es que yo no quería venir a terapia porque no quiero olvidar a la persona. Bueno, no tienes por qué olvidarla, al contrario, la vas a recordar, pero sin dolor y sin sufrimiento. Eso también es darle sentido a la pérdida, ¿no? Cómo tú puedes honrar la memoria de tu ser querido con tu propia vida, que valga la pena. Interesantísimo. También esta parte de estas fechas importantes que se viene de estas tradiciones mexicanas que a veces vemos también en las películas donde dicen, por ejemplo la película de Coco, que siempre lo tengo bien en cuenta, que explica mucho sobre esta tradición y estas costumbres tan importantes aquí en México, dicen que el ser querido muere cuando es olvidado. Bueno, puede ser porque cuando ya no está físicamente, tú lo tienes en tu memoria y en tu corazón. Así mismo. Así, claro. Pero siempre puede haber personas que te lo recuerden. A lo mejor no lo conoces ni siquiera en fotos, pero te lo recuerdan a lo mejor en cartas, te lo recuerdan en relatos y tú vas creando una imagen de esa persona. A lo mejor si no conociste a esa persona, naciste y fue tu padre,
y ya no alcanzaste a conocerlo. También de alguna manera es una pérdida porque es alguien que no tienes, Claro, ¿verdad? sí. Pero te lo pueden llevar a tus recuerdos con anécdotas. Así mismo. Y este proceso de duelo depende mucho de cada persona. Algunas veces pueden Sí. ser meses, años y años. Algunas veces pueden ser solamente días, semanas. Y es como que aceptan el sufrimiento, aceptan esa pérdida y van cerrando ese ciclo. ¿Alguna recomendación aparte de ir a terapia? Tiene mucho que ver el significado de la pérdida para cada persona, porque es diferente, ¿verdad? No te podría decir de un tiempo, porque ya es trabajo personal, Exacto. ¿no? Sí se recomienda que uno tome terapia individual, que se permita sentir y que se pregunte esto: ¿cómo te gustaría ser recordado o recordada? Y ¿cómo te gustaría recordar a tu ser querido? Bueno, muchísimas gracias, Nefertiti. Gracias. Son las palabras correctas e indicadas para este momento. ¿Cómo querías recordar a esta persona y cómo querés que te recuerden? Vamos a un breve corte comercial y enseguida regresamos.